Saludamos a aquellos hermanos que nos están viendo por internet, por YouTube, no sé cómo llamarle. Entre ellos mi señora, que no daba con mucho frío y se quedó. Ya los viejitos tenemos que cuidarnos. Así que mandamos saludos a todos los hermanos. Les invito, hermanos, para meditar en esta hora, que abramos nuestras Biblias en el segundo capítulo de Primera Pedro. Segundo capítulo, Primera Pedro. Dice así la palabra del Señor. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí con la lectura de la palabra del Señor. No sé si ustedes recuerdan, la última noche que estuve meditando con ustedes la palabra en este lugar, habíamos estado pensando en lo que nos dice el capítulo 1 de este mismo libro, ¿verdad? Y allí habíamos notado dos grandes temas, podríamos decirle así. La posición del creyente, una esperanza viva, y también miramos la conducta del creyente y decíamos llamado a una vida santa. Y el apóstol Pedro sigue en esa, diríamos, en esa temática, haciéndonos pensar que somos una esperanza viva, pero también llamados a una vida santa. Y por eso va a utilizar muchas cosas, dice, pero hay dos que me han llamado mucho la atención y quisiera hacer referencia a ellas. Primero, la palabra desechando, y luego deseando o desead. Desechando y desear. Pedro dice que somos partícipes de la vida santa o espiritual. Y no es cualquier cosa tener una vida santa, ser creyentes espirituales. Tiene que haber una conducta que manifestemos al andar en este mundo, donde Satanás es el Señor, donde Satanás es el que reina y que ha echado a perder a la humanidad. Por eso, él tiene que expresarse de esta forma, desechando. La palabra desechar es excluir, dejar de lado, apartarse. Y dice el diccionario, menospreciar. Y me llamó la atención esta expresión. Menospreciar. Y cuando uno lee las
palabras que pone el apóstol acá, que el creyente, para vivir esa vida santa, esa vida espiritual, tiene que aprender a desechar cosas, a dejar de lado, como dice, a menospreciar. Ahora, hay que tener cuidado con el enemigo, porque es muy astuto. Y nosotros a veces nos damos cuenta de que hay cosas en nuestra vida que no nos benefician espiritualmente, que hasta nos hacen daño. Pero ¿saben qué pone en nuestra mente? Por lo menos lo hacen conmigo. Pero vos ya sos así. Es algo tuyo esto. Como diciendo, y bueno, sos así, ¿para qué vas a cambiar? Pero no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice desechando. ¿Y qué es lo que nos dice que tenemos que desechar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Dice la palabra del Señor: malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Yo sé que más o menos entendemos qué significa cada una de estas cosas, pero por lo menos por si alguno no la entendemos bien, vamos a aclararla. Malicia. La malicia abriga malos pensamientos. Y no solo eso, sino que edifica rencores. Y si ustedes se ponen a pensar cómo actúa la malicia, nosotros nos damos cuenta que hay que desecharla, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos rencores, muchas veces abrigamos malos pensamientos. Y uno cuando lee esto así dice, no, yo no tengo nada de eso. Pero cuando se pone a pensar se da cuenta de que no estamos lejos de esas cosas. El otro punto que dice engaño. El engaño es cualquier forma de deshonestidad, ¿verdad? Es falsedad. El engaño miente. Cuando engañamos, mentimos. Infringimos, ¿verdad? Falsas cosas. Y yo les pregunto y me pregunto, ¿no tendremos que desechar el engaño? Como decíamos, menospreciarlo. Yo decía, la palabra de Dios cuando estudiaba, ¿qué forma tan clara tiene de ir al grano, verdad? De hacernos ver y demostrarnos que a veces pensamos que somos más de lo que somos, que a veces pensamos que somos más santos de lo que somos. Por eso, la importancia de abrir la palabra y leerla, porque el Espíritu Santo la utiliza para hacernos ver cómo es nuestra vida, cuáles son nuestros errores y defectos y cuáles nuestras virtudes, cuáles cosas el Señor las ha cambiado y son de bendición. Pero dice más, hipocresía. Es alguien que pretende ser lo que no es. Finge interés. Creo que Abel cuando orabas de la hipocresía, ¿no? ¿Cuánto hay en nosotros? De querer manifestar que somos algo que no somos. Eso es hipocresía. Como dice, despreciar, menospreciar, desechar. Desechando esto, si pretendemos tener una conducta santa, una vida que podamos ser de bendición a otros y estemos honrando al Señor. Pero no solo eso, habla de envidias. Y leía sobre este hermano Vine en castellano, Vine creo que se dice en inglés, yo no sé hablar inglés. Lo define como el sentimiento de desagrado suscitado al observar u oír la prosperidad de otros. Es la realidad. Cuando vemos que otro prospera, nos viene envidia. Pero,
Qué cosa. Las Escrituras nos dicen que al Señor lo entregaron por envidia. Qué tremendo, ¿verdad? La envidia. ¿Puede haber en nosotros envidia? No debería. ¿La hay? En la palabra nos dice desechando. Y por último, la palabra más difícil, detracciones, ¿verdad? Esa no, si no buscamos nos cuesta entender qué es la detracción. Dice que la detracción es denigración, murmuración maliciosa, el intento de mostrarse limpio lanzando fango sobre otro. Manifestar que soy algo bueno ensuciando a otro. Esa es la detracción. Que el Señor nos ayude a pensar en esto, hermanos. En estas cosas que nos dice la palabra, desechar. Que la dejamos de lado, las excluyamos de nuestra vida, la menospreciemos, desechando todas estas cosas. Como podemos apreciar, todas estas actitudes pecaminosas violan el mandamiento que el Señor nos manda de amarnos unos a otros, ¿verdad? Porque todas estas cosas van en contra de mi comunión con los hermanos. Luego el apóstol en el versículo 2 dice, bueno, ahora que han menospreciado estas cosas, tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, este deseo solo surge en aquellos que un día le han pedido perdón al Señor, que se han dado cuenta que eran pecadores perdidos y fueron a los pies del Señor arrepentidos y le dijeron, Señor, perdóname. Al momento de hacer esa forma de pedirle perdón al Señor, somos sus hijos, porque Él nos perdona. Y en nosotros hay un cambio tremendo, que es lo que dice el apóstol al comenzar en el capítulo 1. Comienza una nueva vida, una vida santa, una vida de separación, que eso significa la santificación. Separados para Dios. Al creer en Cristo comienza una nueva vida. Por eso los cristianos tenemos que desechar todas esas cosas que hablamos y desear como niños la leche espiritual. No olvidemos que los pecados numerados anteriores que nos ha dicho desechemos detienen el crecimiento espiritual. Un creyente que sigue dándole lugar a estas cosas que el apóstol dice desechar, no va a crecer espiritualmente. No va a tener una vida santa. No va a tener una vida de separación. No vamos a estar separados para el Señor. Vamos a estar entremezclados en este mundo de perdición. La vida espiritual, la vida del creyente, desea la leche espiritual sin engaño, no adulterada. ¿Por qué? Porque para que crezcamos espiritualmente. Ahora, yo pensaba, ¿con qué capacidad, o Dios guió a Pedro, ¿verdad? Pero ¿con qué capacidad nos hace pensar que debemos desear? Porque el ejemplo que da es muy clarito, nadie lo ignora, que el niño recién nacido desea ¿qué? La leche. No hay otra cosa que le satisface, no hay otra cosa que le hace bien. Él desea como niño recién nacido la leche espiritual. Y venía a mi mente hace muchos años, ¿verdad? Cuando teníamos los hijos chiquitos, los recién nacidos, cómo tomaban el pecho o en algunas ocasiones la mamadera, con qué deseos era su anhelo. Y en mi mente pensaba, ¿es esa mi forma de desear la leche espiritual, la palabra de Dios?
cual aquel niño recién nacido disfruta de esa leche? Ahora es interesante, ¿no? La leche es todo positivo, es todo salud lo que da. No hay nadie que se envenene tomando leche de la mamá. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios es santa. Es toda para alimentarnos. Es toda para que crezcamos. No hay nada malo en ella. Por eso debemos de leer la palabra de Dios. Hay muy buenos libros. Yo soy muy lector de libros. Tengo muchos libros. Pero nunca debe sustituir la palabra de Dios. Pueden abrirnos la mente. A veces sí nos abren muy bien la mente. Yo los utilizo mucho. Pero lo primero es la palabra de Dios. Porque allí es Dios que nos habla. ¿Por qué? Porque es la leche espiritual sin engaño para cada uno de nosotros. En los versículos que siguen se nos muestran los beneficios y privilegios que tenemos aquellos que somos hijos de Dios. Dice, acercándoos a Él, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien fue desechado por los hombres, pero para Dios es piedra viva, preciosa y escogida, de valor incalculable para su Padre. Varias veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, tenemos la aprobación de Dios. Este es mi Hijo amado, a Eloit. O en Él tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado. Muchas veces hemos dicho que esta palabra preciosa no habla de belleza, de algo lindo. Habla de precio, costosa. Es algo preciado, ¿verdad? Algo de mucho precio. Después, este pasaje nos habla de la casa espiritual, haciendo referencia a la iglesia, ¿verdad? Quien está constituida por todos aquellos que somos sus hijos, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, quienes le hemos pedido perdón por nuestros pecados, como decíamos anteriormente. Y acá nos hace referencia a que somos piedras vivas. Como dice, pensaba yo en el pasaje de Efesios, allí 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Qué tremendo, qué precioso. Como piedras vivas, estamos formando ese templo para que Dios more en nosotros. La santidad de Dios, el Dios poderoso, por medio de su Espíritu, viviendo en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué profundo es pensarlo. Que Cristo, por medio de su Espíritu, viva, habite en mí, habite en ti, hermano. Y es la realidad. Por eso la Biblia nos enseña que con la conducta podemos entristecer al Espíritu Santo o apagarlo. Puede no estar obrando, no estar manifestándose en nuestras vidas porque nuestra conducta tiene cosas que no hemos desechado y no lo permiten manifestarse. Porque saben, el apóstol Pablo, muy claro, Romanos 7, dice la lucha que hay en el creyente. Hay una lucha continua, porque tenemos dos naturalezas. La naturaleza vieja, que es la carnal, y la nueva naturaleza, que es la espiritual, la que proviene de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hay una lucha continua. Y en base a quien alimentemos,
va a ser quien va a ganar. ¿Me entienden lo que digo? Si yo alimento la carne con todos sus deseos y le doy todo lo que quiere la carne, va a ganar la carne. Pero si alimento el espíritu, porque estoy dándole la leche espiritual, va a manifestarse en mi vida el espíritu. Y esa lucha va a ser, diríamos, ganada por lo espiritual, por aquello que agrada a nuestro Dios, que le honra. Como nos decía en su principio el apóstol Pedro, que tenemos una vida santa, apartada de Dios. Pedro nos dice que como piedras vivas, que estamos formando ese templo, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y mis queridos, el Hijo de Dios, el creyente, debe ofrecer a Dios su gratitud, su alabanza, que son como sacrificios de olor suave que suben a la presencia de Dios. Así como en el antiguo aquellos israelitas ofrecían muchas cosas, de animales hasta palominos, hasta harina, que la ofrecían porque elevaban su manifestación de lo que había en su corazón, gratitud a Dios en ese humo que subía a los cielos. Y Dios pretende que cada uno de nosotros le ofrezcamos a Él sacrificios. Me gusta lo que dice MacDonald en esta porción, en su análisis. Perdón. En su análisis que hace del capítulo 2, dice que MacDonald los enumera, los sacrificios que nosotros podemos encontrar. Dice que Romanos 12:1 nos habla del propio cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es un acto de adoración espiritual. Debe haber en nosotros una entrega de un cuerpo que se da al Señor, como sacrificio que se ofrece. ¿Para qué? Para que Él lo use. Pero saben que cuando se sacrifica, se muere el animal que es sacrificado. Es quemado. Y eso nos hace pensar que para que Dios acepte mi sacrificio como ofrenda o como adoración, como una ofrenda espiritual, tienen que morir muchas cosas en mí. Por eso dice desechad. Esas cosas que nos nombra al principio tienen que ser desechadas ¿para qué? Para que después de nosotros pueda surgir sacrificios de adoración a nuestro Dios. Porque si no desechamos, no va a haber sacrificio ni adoración. Si no deseamos, bueno, para desear tenemos que desechar, ¿verdad? Si no deseamos las cosas, no va a haber eso. El segundo dice sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos 13:15. Sacrificio de alabanza. Por eso el cristiano, el creyente, disfruta de cantar alabanzas a su Señor. Le está adorando. También habla del sacrificio de buenas obras. Y no olvidéis, dice, de hacer el bien, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Sacrificio de buenas obras. Espirituales, primero el cuerpo, pues espirituales, después de buenas obras. Y también habla de los sacrificios de posesiones. Dice, no olvidéis la ayuda mutua, porque de estos sacrificios también se agrada a Dios. Y por último, Pablo nos habla en Romanos 15:16, el sacrificio del servicio. Habla de su ministerio a los gentiles como una ofrenda sacerdotal. Pablo se entregaba por los
hermanos a los cuales le llevaba la palabra, y eso lo muestra como un sacrificio de servicio. La obra del creyente, mis queridos, es una obra de entrega a su Dios, de un creyente que está agradecido por todo lo que ha recibido de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Ofrece gratitud, alabanza espiritual y también lo material. Ahora, luego de este paréntesis de lo que decía MacDonald, es interesante lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Ya dijimos la misma, como hablamos, no es algo lindo, algo de precio. Y esto me hizo pensar mucho. ¿Qué valor tiene para mí el Señor? Y te pregunto, ¿qué valor tiene para ti el Señor Jesús? Cuando apreciamos una cosa, cuanto más la conocemos, más la apreciamos, ¿verdad? No sé si me trabé al decirlo. Para apreciar una cosa tenemos que conocerla bien. Entonces la apreciamos. Cuanto más la conocemos, más la apreciamos. Ahora me salió el pensamiento. Y eso es lo que el apóstol quiere decirnos. Si le amamos, si vivimos cerca de Él, va a ser cada día más precioso para nosotros, de más valor, de más gozo. Y también voy a empezar a valorar muchas cosas más. Cuánto me ama, cuánto me cuida. También me va a hacer entender qué importante es vivir cerca de Él, disfrutar de su comunión, comprender más de su gracia, de su amor, de lo que Él hizo a nuestro favor, como decía una de las oraciones. No somos nada, somos indignos, pero Cristo murió por nosotros en la cruz. Derramó su sangre preciosa para perdonarnos para siempre. Colosenses 1:27 dice el apóstol, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué preciosa realidad, porque Él vive en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y yo me hacía esta pregunta y te la quiero hacer a ti, mi querido, mi querida. ¿Disfrutamos del Señor? ¿Lo sentimos que está, que mora en nosotros? ¿Sentimos su presencia en nuestras vidas? ¿Me gozo en ello? Qué interesante que nos hagamos esta pregunta. ¿Siento que Él vive en mí? ¿Disfruto su presencia? Luego, el apóstol sigue profundizándonos en algo más, en haciéndonos conocer qué somos. Y allí en el versículo 9 y 10 pasa a mostrarnos 4 cosas. 4 vosotros sois, como dice el apóstol, ¿verdad? Y dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero con un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto que el apóstol va a decir, vosotros sois, es para los hijos de Dios. ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué virtud ve en mi Dios? Y dice, sois linaje escogidos. No sé si ustedes se acuerdan que el domingo que hablamos, en el versículo 2 del primer capítulo, dice que hemos sido elegidos, ¿verdad? En la presencia de Dios.
Y citamos este versículo 9 para aclarar ese tema. Lo voy a repetir porque es algo interesante que lo tengamos bien presentes. En la sabiduría de Dios, Él escogió, porque tuvo en su mente un propósito definido, elegidos para obedecer al Evangelio. Y nosotros comentábamos que es muy difícil a veces entender el tema de la elección de la persona, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Lo dice la Biblia. Y uno se dice, porque hay quienes los anunciaban, si somos elegidos, ¿para qué anunciar el Evangelio? ¿Verdad? Pero la Escritura es muy clara en todo eso. El mismo Señor es muy claro en todo eso. El tema de la elección es una soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Y yo no voy a poder entrar nunca en la mente de Dios, pero sí puedo entrar en lo que dice en la palabra de Dios y aceptarlo, que es lo mejor. Dice en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, si no lo vamos a leer, pero acuérdense si lo quieren ver, que está muy clarito lo que dice allí. Dice que nos escogió desde el principio para salvación. Y agrega, y nos llamó mediante el glorioso Evangelio. Somos escogidos desde antes de la fundación, pero nos llamó mediante el glorioso Evangelio. Por eso el Señor Jesús, antes de partir de este mundo, ¿qué les dijo a sus discípulos allí en Hechos 1? Id, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicad el Evangelio. Juan 3, 36. El que cree tiene vida eterna, el que no cree es condenado. El hombre y la mujer pueden y lo hacen, eligen su destino. Dios les ha dado el libre albedrío. Él ya sabe quiénes vamos a ir al cielo, pero yo debo predicar el Evangelio. Y hay personas que al escuchar el Evangelio lo van a desechar y se van al infierno. Hay personas que al escuchar el Evangelio lo van a aceptar y van al cielo. Yo voy al cielo. Gracias al Señor. Por eso los salones se abren, para anunciar las virtudes de aquel que dio su vida en la cruz, para que las personas crean en Cristo. Sepan que Él derramó su sangre preciosa, la cual le limpia de todo pecado. Sepan, porque la Biblia lo dice, que el que no cree es condenado. Va al infierno, el lago de fuego y azufre, eternamente, para toda una vida. Pero el que cree en el Hijo y acepta la sangre de Cristo, le pide perdón, esa sangre le borra sus pecados y su destino cambia de la condenación al cielo. Cristo da vida. El que desecha al Hijo va a la perdición. Decimos entonces el segundo, real sacerdocio. En el versículo 5 veíamos que los creyentes somos descritos como sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales, ¿verdad? Ahora se agrega que somos de la realeza porque pertenecemos al Rey, a Dios, pues Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo en la cruz. ¡Qué privilegio! ¿Saben? Esto me hacía recordar lo que nos dice en el libro de Apocalipsis 1, versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡Qué bendición! Somos reyes y sacerdotes para honrar a Dios. Pero habla más, dice nación santa. ¿Qué tema este, verdad? La iglesia es un pueblo, es una nación apartada para Dios, por eso dice santa. Y esto es fuerte, diríamos, porque esa es nuestra posición y es realmente, yo ponía profundo. Vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús, estando en el aposento alto,
en aquella oración del capítulo 17 de Juan, ¿recuerdan? Versículos 15 y 16. No ruego que los quites, orando por nosotros, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Y agrega, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mis queridos, no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios, somos santos, hemos sido apartados para Dios, para honrarle y servirle. El cuarto punto dice, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en contraposición de lo que hace Satanás, las tinieblas del diablo, ¿verdad? Ahora, pensaba, ¿disfruto de anunciar las virtudes del Señor? ¿Me gozo en sus misericordias por la cual he sido alcanzado? ¿Le anuncio a otros que Cristo le ama? Qué importante es cuando sentimos que el propósito para el cual nos ha llamado Dios es hablarles a otro de Cristo y decirles que sin Cristo van al infierno. Sin Cristo están perdidos en sus delitos y pecados. Sin Cristo está la condenación sobre ellos, pero Cristo le ama. Murió en la cruz por ellos para darles vida y vida eterna. Mis queridos, que el Señor nos lleve a meditar en estas palabras y recordar estos dos verbos, ¿verdad? Desechad y desead. Y a la vez preguntarnos, ¿cuánto estoy desechando de la vieja naturaleza? ¿Cuánto estoy despreciando de la vieja naturaleza? ¿Y cuánto estoy disfrutando de las bendiciones de Dios? De esta vida que Dios me ha dado. Una vida que es santa porque ha sido apartada para Dios. Cabe entonces una pregunta. ¿Cuánto disfruto? Más. ¿Cuánto deseo de la palabra de Dios y de su comunión? ¿Soy como aquel niño que deseo la leche espiritual? Que el Señor me y te bendiga, hermano y hermana. Que nos podamos ir pensando en esto. ¿Cuánto desecho y cómo disfruto el desear la palabra de Dios? Pero pensaba y quiero tener unos minutitos para hablarles a aquellos que quizás aquí o escuchándonos todavía viven sin Cristo, no tienen esperanza, están siguiendo a Satanás, no han tenido el encuentro con el Señor Jesús. Y como decíamos, viven en sus pecados y su fin es la perdición eterna, el lago de fuego y azufre. El Señor Jesús dio su vida en la cruz. Él vino desde los cielos para morir por nosotros. Allí derramó su sangre preciosa. Esa sangre que nos ha limpiado de todos nuestros pecados y que hoy quiere limpiar a todo aquel que viene a Él. Aún tiene vigencia esta realidad. Dice la palabra, he aquí ahora es el día de salvación. Y aquí ahora el día aceptable. No sabemos el mañana qué puede pasar. Yo no sé qué pasará al salir de acá. Nadie tiene comprado la vida, como solemos decir. Pero sí podemos solucionar el problema dónde ir. Si al cielo o al infierno. Dios nos amó, que ha enviado a su Hijo, el Señor Jesús, a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él hoy te ofrece el perdón de pecados.
si arrepentidos vienes a Él. ¿Cuál será tu elección? ¿Qué decidirás hoy? ¿Pedirle perdón? ¿Arrepentirte de tus pecados? ¿O seguir como entraste? Quizás estás diciendo, muy lindo, estuvo bueno, pero nada más. Sigues sin Cristo y por lo tanto sin esperanza. Mi deseo, mi clamor hacia ti es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra.